La Organización Mundial de la Familia, OMF, se complace en denominar al mes de octubre Mes de la Salud Mental. Hemos preparado con mucho cariño y entrega en nuestro compromiso al servicio de la humanidad el programa A las emociones y la salud mental, ofrecido por Carlos Horacio Ábalos, desde Argentina. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Programa producido y dirigido por la doctora Laura Berríos, fundadora y presidenta internacional de la Organización Mundial de la Familia. Iniciamos. Muy buen día, familias del mundo. Nuevamente reunidos y agradecida por aperturarnos vuestro corazón, tiempo y espacio a la Organización Mundial de la Familia. Seguimos con todo este programa maravilloso, pensado y hecho para ustedes con todo cariño, denominando el mes de octubre como el mes de la salud mental, dado el caso que la Organización Mundial de la Salud ha determinado el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental. La definición de la salud mental de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es la que sigue. Define considerándola como un proceso dinámico de bienestar que permite a las personas desplegar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva, fructífera y hacer una contribución significativa a su comunidad. ¿Esto qué implica? Que vivimos en comunidad. ¿Esto qué implica? Que somos seres sociales. ¿Esto qué implica? Que la familia es base y célula de esa sociedad. Es el ámbito primordial donde el ser humano se abre a la vida y tiene que ser abierto a la vida desde los aspectos de amor, cuidado, protección, presencia, límites, orientación para preparar a nuestros hijos hacia la vida. Y si preparamos a nuestros hijos para la vida, tendremos que estar nosotros preparados para prepararlos. Educarnos para educar es fundamental y es el llamado de emergencia que hace la Organización Mundial de la Familia. Educarnos para conducir a nuestros hijos y orientarlos de una manera saludable, que ya no se repitan los círculos viciosos que a nosotros nos conllevaron a sufrir, padecer y estos errores que queremos romper para restaurar a nosotros como personas, restaurar la familia, restaurar la sociedad y resignificar todo cuanto vivimos. Pues bien, la salud mental implica un buen vivir y un bienestar. También es importante, como en cada programa lo estamos mencionando, la alerta a la última información de la Organización Mundial de la Salud, que son 450 millones de personas estadísticamente que están sufriendo un cuadro de enfermedad mental. De todas las líneas diagnósticas, pueden ser clínicas, pueden ser ansiolíticas, depresivas, pero está trastornando la funcionabilidad de su vida, la contribución a su sociedad y su desarrollo pleno. Y esto no solamente se está dando en un adulto, se está dando en los niños, adolescentes, jóvenes, y tenemos que ponernos alertas y por este programa vamos a comentar y nos toca abordar las emociones y la salud mental. Para esto está presente un miembro de la Organización Mundial de la el miembro de la Organización Mundial de la Familia, que es nuestro querido Carlos Ábalos. De inmediato doy paso a su reseña breve. Como les dije, Carlos Ábalos, miembro de la Organización Mundial de la Familia. Él es filósofo dedicado hace muchos años como profesional y educador a profundizar el mundo de las emociones, lo que ha dado la experiencia sobre el desarrollo de la inteligencia emocional. Con 28 años de experiencia en el acompañamiento de personas, organizaciones educativas, deportivas y empresariales. Miembro de la Organización del Coaching y Desarrollo Humano como delegado internacional de Argentina y profesor del Diplomado Internacional en Inteligencia Emocional y Coaching con sede en Francia. Miembro de la comunidad de la radio Ser, Hacer y Tener, la radio humanista, con sede en México, conferencista internacional. Querido Carlos, es un honor contar contigo en este maravilloso programa dedicado a cómo es que las emociones son determinativas en la salud de un ser humano. Adelante, por favor. Hola.
Querido Carlos. Carlos, me parece que tenemos problemas en la conexión. Carlos, querido, te tengo de vuelta. Tuvimos problemas de conectividad. Adelante, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias. Muy amable, Laura, como siempre. La doctora Laura Berrío siempre nos da esta posibilidad de encuentro, esta posibilidad de retroalimentación. Y para los que somos miembros de la Organización Mundial de la Familia, siempre es una alegría volver a encontrarnos, volver a compartir. Es una experiencia donde todos aprendemos, donde todos enseñamos y donde humildemente ponemos esa gotita de agua en ese océano del conocimiento, especialmente cuando hablamos de estas cuestiones tan profundas, tan complejas, tan importantes como el de la salud emocional. Y en cuanto a la salud y el desarrollo de la inteligencia emocional, cómo influye en esa salud mental. Entonces, nosotros para empezar en el tema podemos decir que las emociones, y es una definición básica de emociones, son reacciones psicofisiológicas. Lo hemos dicho en muchos foros que hemos compartido, lo hemos escuchado en muchísimas oportunidades, pero no llegamos a veces a entender la profundidad que tiene esta cuestión. Nosotros, en realidad, lo que hacemos es adaptarnos a distintas situaciones y expresar emocionalmente de una manera determinada lo que nos sucede con esa situación adaptativa frente al contexto que nos toca vivir, frente a la situación que nos toca vivir. Es decir, la reacción emocional que nosotros tenemos siempre está contextualizada por lo que hemos aprendido, por lo que nos han dicho, por la educación que hemos tenido. Por esto, a lo que la doctora recién nos referenciaba también en cuanto a lo que significa de educarnos para educar, de formarnos para formar. Si nosotros no hemos tenido esa formación de base, por lo menos, no digo académicamente, pero por lo menos desde la experiencia, y nos costará muchísimo más entenderlo en el otro. Entonces, básicamente nosotros podemos decir entonces, primero, que es la inteligencia emocional, el mundo de las emociones, la emoción en sí es una reacción psicofisiológica. Tiene que ver con los contextos, tiene que ver con la manera que se aprendió de reaccionar frente a ese contexto, y esa expresión determinada va a poner de manifiesto cuál es la emoción que vamos transitando. La emoción es interna, cuando esa emoción pasa por el cuerpo, se vuelve sentimiento, y expresamos esa emoción de una manera determinada. Por eso, cuando hablamos de emociones, decimos que la inteligencia emocional va a ser aprender a, de alguna manera, una habilidad, una ejecución de las emociones, pero también es un rasgo de personalidad. Entonces, nosotros tenemos ciertas tendencias a responder de una manera determinada a distintas emociones, a distintas circunstancias. Va a haber una manera de percibir, de gestionar, que tiene que ver con lo intrapersonal, y una manera también de comprender, que va a ser la cuestión interpersonal, el mundo de las emociones. Entonces, la emoción que nos sucede, como también hemos dicho en múltiples oportunidades, es la emoción que nosotros no elegimos. Ninguno de nosotros elige qué emoción transitar. La emoción sucede, es una reacción, es una pulsión, tiene que ver con una energía. Sí, lo que nosotros podemos elegir, y aquí es donde se juega la salud o la falta de salud mental y cómo influye lo emocional en esa salud mental, es qué hacemos con eso que nos sucede. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos la ansiedad, la depresión, digamos, la manera, la profundidad en que va a condicionar, la manera y la profundidad en la que nos va a afectar, va a depender de cómo nosotros hemos aprendido a gestionar nuestra tristeza, por ejemplo. Entonces, hoy hay análisis en el mundo, estudios que se vienen haciendo a nivel de las neurociencias, que dan cuenta de que tenemos que, cuando hay sujetos que están centrados en la rumiación de las emociones, volviendo sobre la emoción y qué me está pasando, que está bueno para el autoconocimiento y para la autogestión. Pero cuando nos anclamos solamente en la rumiación y no salimos a la acción,
tenemos más posibilidades, por ejemplo, de padecer ansiedad, de padecer depresión. Es decir, se da un desequilibrio interno en nosotros que nos lleva a perder nuestra salud mental o un aspecto de la salud mental. Perdemos esa armonía, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, nosotros entendemos que poder gestionar mejor las emociones nos lleva a buscar la resolución de los problemas. A mayor rumiación me quedo en la tristeza. A mayor búsqueda de resolución de los problemas, es decir, acciones que me saquen de esa situación, hasta el mismo individuo, y hay múltiples estudios que lo marcan, siente un alivio. Entonces la salida emocional frente, por ejemplo, a este tipo de emociones que nos instalan muchas veces en una patología, cuando la emoción se vive de manera disfuncional, la depresión, la ansiedad, es decir, ya el ataque de ansiedad, es decir, ya la patología, lo clínico, la resolución de los problemas, el contar con otro, el buscar metas, el encontrar algunas situaciones que a nosotros nos den algún tipo de satisfacción personal. Yo no sé, Laura, si vos lo vivís en tu país, ¿no? O los que nos están escuchando, no sé si lo transitan en sus países, pero muchas veces las personas esperan con mucho deseo, con mucha ansiedad, con mucho anhelo, el tiempo de la jubilación, por ejemplo, el salir de la actividad laboral, el salir de la máxima producción en lo laboral y decir, bueno, ahora tengo tiempo para descansar, ahora voy a tener tiempo para mí. Ahora, cuando eso no va acompañado de una búsqueda, de una satisfacción vital, muchas veces encontramos personas que en el ámbito de la producción han estado en salud y luego, cuando tienen todas las posibilidades de desarrollarse en otros aspectos, de buscar otras alternativas, de encontrar nuevos caminos, de desandar algunos trayectos que no han podido desandar en su época más productiva o en su juventud o en su primera adultez, en realidad los asalta la enfermedad. Y eso tiene que ver porque no hemos aprendido en el camino desde la infancia. Acordemos que lo clave, lo emocional, es de los 0 a los 7 años. Ahí es donde se forma el disco duro del emocional. No nos cansamos de decirlo porque lo tenemos que entender profundamente por las marcas que dejamos en esa etapa. Entonces, cuando hemos aprendido esa confianza básica, diría Freud, frente a la vida, esa cuestión de esa búsqueda de la satisfacción personal, de cosas que tengan alguna vuelta hacia la persona, donde la persona se mire en lo que hace y sienta esa satisfacción del deber cumplido, de haber alcanzado una meta, pequeños logros, el valorar los pequeños logros de la vida, las situaciones más sencillas, más cotidianas, más simples, el instalarse desde ahí para entender ahí el milagro que está sucediendo, por ejemplo, en una tarde compartida, en una charla entre amigos, en volver a esas cuestiones esenciales. Cuando eso no ha sucedido, en esta época es muy difícil encontrarlo. Entonces, nosotros hoy hablamos inclusive de la alexitimia, se está desarrollando muchísimo en el mundo como patología y que tiene que ver en las emociones con respecto a la salud mental, que es este déficit comunicativo emocional asociado al pensamiento operacional, es decir, personas con alta impulsividad, con un centramiento muy fuerte en la cuestión física y sobre todo en los dolores físicos, en el límite físico, el límite corporal, eh, donde aparecen distintos factores cerebro orgánicos, psíquicos, sociales. Entonces la persona no se puede recuperar de eventos negativos, no puede, tiene incapacidad para leer sus emociones, que es una de las competencias emocionales básicas, y la incapacidad de leer la emoción, por lo tanto, en el otro. Entonces, hay mayor nivel de estrés, menor satisfacción vital, se acrecienta muchísimo toda esta sintomatología rumiativa de la persona quedarse estancado y sobre todo quedarse estancado en las situaciones negativas. A mí me ha pasado y seguramente compartimos la experiencia de compartir foros o momentos, inclusive talleres con adultos, ¿no? Y donde uno dice, bueno, pensemos en nuestra vida, en la historia personal. Vamos a trabajar la historia personal para ver cuál ha sido el hilo conductor de aquellas cuestiones que nos han hecho crecer, cuáles no.
y tendemos a fijarnos en lo que ha sido negativo, en lo que ha sido tóxico, en lo que ha sido doloroso, en las experiencias de sufrimiento, en las experiencias de frustración. No hemos podido salir de ahí. Entonces a veces uno se encuentra con adultos que tienen 40, 50, 60 años, pero en realidad todavía llevan como mochila esa frustración, esa experiencia negativa de su primera infancia. Y se quedaron ahí, anclaron ahí, y miran la vida desde ahí. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que no puedan entender y no puedan valorar todo lo positivo, todo lo hermoso que les está sucediendo? ¿Cómo puede ser que no salgan a encontrarse con esas emociones positivas que de alguna manera lo posicionen en otro lado? Lo que pasa es que no están anclados en el presente, están anclados en ese pasado. Por eso hay dos anclajes que a nosotros nos dan mucho sentido para entendernos y para entender estas cuestiones de la incidencia de lo emocional en la salud mental, que es estar anclado en el pasado, que nosotros decimos la patología de la nostalgia, o estar anclado en el futuro, que nosotros decimos la patología de la ansiedad. Entonces, no estamos en el presente, y ni siquiera el presente, no estamos en el instante. Nosotros en este momento estamos compartiendo nosotros, Laura, y estamos compartiendo con muchos que están en este momento con nosotros, y muchos que estarán compartiendo en otro momento. Ese instante es un instante mágico que no vuelve, ¿no? Por eso uno lo valora tanto y lo agradece tanto y lo disfruta tanto, es decir, le saca fruto, porque son momentos que son únicos en la vida. Nosotros después nos podemos sentar a charlar miles de temas, podemos generar 10.000 eventos distintos o estar en miles de foros distintos. Este es único e irrepetible. El instante, entonces la gestión del tiempo también es una cuestión fundamental para poder gestionar mejor, de manera mucho más proactiva, las emociones y que eso nos trae como resultado una mayor salud mental. Recordemos en esto, cuando hablamos de inteligencia emocional, desarrollo de inteligencia emocional con respecto a la salud mental, no estamos refiriéndonos solamente a lo clínico, solamente a lo patológico que necesita de ciertos encuadres y cierto afrontamiento, ¿no? Específico. Pero antes de llegar, por ejemplo, a una depresión severa como cuadro clínico, hay mucha tristeza atrás, hay muchos momentos de tristeza. Se ha alimentado esa tristeza. A mí me hace mucho sentido también esa metáfora de los dos lobos, ¿no? Que en un momento se refería a lo moral y decían, uno tiene el lobo, decían en la Edad Media, el lobo bueno y el lobo malo. Y los dos están todo el tiempo tratando de influir sobre nosotros. Entonces la pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Quién le va a ganar al lobo, el lobo bueno o el lobo malo? Y la respuesta que decían en ese momento, el que alimentes más. El lobo que uno alimente más es el que gana. Entonces, nosotros desde inteligencia emocional, el entendernos, el conocernos, no significa rumiación. Cuando nosotros empezamos con esa rumiación negativa, de quedarnos anclados en el pensamiento, de querer salir del pensamiento tóxico con pensamiento, que es un error, por lo menos no es una puerta de salida rápida. Entonces, el pensamiento nos va a ayudar para seleccionar la acción que vamos a hacer, pero lo que nos va a sacar del pensamiento tóxico es la acción positiva. Y es lo que dicen los especialistas en general, ¿no? Entonces, es maravilloso entender esto, la complejidad que tiene la salud mental. Piensen que nosotros estamos viendo un aspecto, pero mínimo, un puntito, en lo que significa la salud mental. Pero sí lo que podemos decir humildemente desde ahí, es decir, necesitamos percibirnos distintos, necesitamos gestionarnos, necesitamos comprendernos, necesitamos no quedarnos anclados en la rumiación negativa y generar acciones positivas que nos saquen de esas emociones que nos instalan la patología. Querido Carlos, me encantaría hacer un review de todo lo que dijiste, reforzando algunas partecitas, porque este aporte que tú nos das es maravilloso y muchísimas gracias, fenomenal, y con las metáforas lindas para poder despertar y quitarnos esta venda de los ojos y entender que nuestras emociones son fundamentales en nuestra vida, la gestión en sí misma de ellas,
¿Por qué? Porque el 99% de las enfermedades del ser humano tienen un origen psicosomático. Y esto que tú dices, que son un tema psicológico que se somatiza. ¿Y por qué un tema psicológico? Porque todo empieza en un órgano llamado cerebro, que es como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, que se enferma, y cuando se enferma este órgano, produce a nivel mental pensamientos inadecuados y desbordantes, anclados, como tú dijiste, en el pasado, o anticipando un futuro incierto donde se generan todas las fobias y todo lo demás. Estamos hablando ahora de un estado de vida de altibajos, porque estamos dentro de una coyuntura dada la pandemia y muchos eventos y adversidades de la vida que ocurren, más la capacidad de interpretar los eventos adversos de la vida de manera positiva, con un aprendizaje a favor nuestro, nos ayuda a poder tener el control de esta rumiación a la que tú llamas. Ahora, ¿dónde se genera esta rumiación, esta conversación interna que normalmente tiende a ser negativa? Porque es nuestra naturaleza, el cerebro siempre nos va a tender a ser perezosos, a lo negativo, porque es lo más fácil, es instintivo. Pero nosotros, desarrollándonos dentro de una conciencia, una inteligencia, procesos cognitivos de aprendizaje, memoria, comprensión, atención, tenemos que tomar las riendas de este hermoso cerebro y tenemos que tomar las riendas de lo que produce nuestra mente. A su vez, la rumiación interna es el producto de todos los procesos inconscientes y experiencias que hemos tenido, y normalmente son negativas, como dije. Pero si nos ponemos a un proceso consciente de escuchar, de despertar a nuestras emociones, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Me siento ansioso. De inmediato voy, ¿qué estoy pensando? Automáticamente vas a encontrar ahí el origen de qué está produciendo esta sensación inadecuada, esta emoción. ¿Y qué es lo que haces? Simplemente la gestionas. ¿De qué manera? Ok, me está perturbando tal pensamiento. ¿Está conectado a la realidad? ¿Es un pensamiento del pasado que me causó un trauma, una dificultad? ¿O es algo que estoy anticipando? Entonces, no está acá, no está en el presente, ya no te corresponde. Y perderte de vivir en el aquí y ahora y de este maravilloso presente es que simplemente no vives, sobrevives, porque es aquí y ahora donde tú gestionas tus emociones, es aquí y ahora donde tú tomas esas acciones y decisiones favorables para construir la vida que quieres tener, para construir la salud mental que necesitas tener. Por tanto, aprendizajes hay muchos. Este es el momento, este es el momento perfecto para poder gestionarte, reconocer qué emociones tienes en ti. Somos seres emocionales. Y cuando nosotros nos reconocemos en la tristeza, pues tenemos derecho a llorar. Y luego a solucionar qué nos produce la tristeza. Si fue un evento pasado, ¿vale la pena seguir triste o es momento de cerrarlo? Para ponernos acá desde un ángulo presente y construir. Enseñar esto a nuestros hijos es fundamental. Porque si es que ellos aprenden a reconocerse en su emoción, a gestionarla, si tu hijo está molesto, tiene derecho a estar molesto. Le dices, ve, respira, corre un poquito y luego conversamos y me cuentas qué te molestó, en qué puedo apoyarte, cómo te puedo ayudar. Si tu hijo está llorando, le dices, ven acá, llora, cálmate y cuéntame qué te está dando tristeza, qué puedo hacer por ti. Cuando nosotros les damos comprensión y amor a nuestros hijos, estamos construyendo todo un engranaje precioso emocional, y estas emociones, como están totalmente ligadas a nuestros procesos cognitivos de inteligencia, pues estamos estimulando de que su atención, su memoria y concentración se desarrollen de una manera preciosa en estos 7 años que son básicos y son el pilar de toda su estructura a futuro. Adelante, por favor, querido Carlos. Sí, vos puntualizás ahí, Laura, algo muy importante. Nosotros hablamos de centrarnos las emociones, el centramiento emocional, el hacer centro, hacer foco en la emoción, no para quedarnos ahí, sino también para aprender a deshogar las emociones, ¿no? Es decir, aprender a ponerla en palabra. Nosotros estamos todo el tiempo luchando contra dos fantasmas, digamos, que tienen que ver con lo emocional. Uno es
analfabetismo emocional, esta incapacidad de poner en palabra, esta capacidad de ese chico o del mismo padre de decir esto es lo que me sucede. Decimos que estamos enojados cuando estamos preocupados, decimos que estamos angustiados cuando en realidad estamos enojados. Entonces, poner en palabra las emociones nos va a dar la posibilidad de deshogarlas, es decir, hacer foco sobre realmente lo que me está sucediendo. Quizás no puedo encontrar el nombre específico, pero sí el hablar. Cuando la palabra circula, ya estamos haciendo prevención en salud. Cuando la palabra circula, nosotros ya estamos tendiendo puentes, abriendo puertas, recordando que esto que nosotros antes decíamos del corazón, antes de todo este estudio de las neurociencias, de entender la complejidad y la profundidad que tiene como el funcionamiento del cerebro, como vos recién mencionabas, Laura, el corazón tiene picaporte por dentro. El corazón se abre al que sabe escuchar. El corazón se abre al que está dispuesto a transitar un tiempo. Nosotros tenemos muchos modismos, tenemos algunas costumbres sociales que parece que hubiera una escucha, pero no lo hay. Es una apariencia. Entonces, por ejemplo, decimos cuando nos saludamos, ¿cómo estás? Bien, dice el otro. Si el otro dijera, mira, nos vamos a sentar un ratito a tomar un café y te voy a contar realmente cómo estoy, seguramente uno diría, vos sabés que no tengo tiempo en este momento, me encantaría, pero no. Entonces hacemos como si me interesara. ¿Cómo estás? Pero cuando yo digo cómo estás interesado, necesito invertir tiempo. Yo me doy cuenta lo que valoro, lo que pondero por la cantidad de tiempo al que le dedico. Entonces la cuestión del tiempo es muy fundamental en nosotros, ¿no? Es una cuestión para nosotros que somos seres en el tiempo, es una cuestión importantísima. La otra cuestión es que tratar de cada vez tener más atención a lo que me sucede, estar más atento, estar más despierto, estar más centrado, estar, como vos decías exactamente, en conciencia, para tener mayor claridad también. Porque si yo tengo más conciencia y más claridad, voy a tener más posibilidades de reparación emocional. Que esto en salud es muy interesante también, por lo menos mencionarlo, es un tema también para abordar en profundidad, pero la reparación emocional es que de alguna manera lo que yo empiezo a hacer, que me saca de ese lugar tóxico, que me saca de ese lugar de impotencia, que me saca de ese lugar de alguna manera de baja autoestima, de autoestima lastimada, y me saca de ahí a través de la reacción que yo veo que realizo, es decir, del acto concreto. Es el hecho lo que a mí me permite entender la reparación. Es como cuando se rompe un caño en casa, ¿no? Nosotros vemos la mancha de humedad, no vemos el caño roto. Cuando empezamos a romper, nos damos cuenta que, sí, mira, era porque estaba roto, ¿no? Entonces el agua se filtra por la pared y eso significa la humedad. Perfecto, lo reparamos. Lo dejamos abierto un tiempo y luego recién tapamos. Y lo mismo que deberíamos hacer en lo emocional. Sin apertura, sin dejar que otro ingrese, sin dejar que otro repare, es muy difícil el transitar en salud desde las emociones. Es un crecimiento que tiene que ver con una intención personal, pero que no se camina solo, no se camina en soledad. Es imposible en soledad. ¿Por qué? Porque necesito por lo menos alguien, como vos decías lo cognitivo, Laura, que me ayude a hacer ese procesamiento emocional de la información que yo tengo. ¿Cuál es el procesamiento emocional de esta información? A mí me dijeron toda la vida que yo era de tal manera. Y eso que me dijeron toda la vida, o por lo menos en estos primeros 7 años, a mí me marcó profundamente. Nosotros pasamos por la vida o dejando huellas o dejando heridas. Nadie pasa inocuamente por la vida del otro. Entonces, cuando el procesamiento de esa información, pero no el cognitivo, el darme cuenta y decir, claro, no, pero yo no soy así, porque fíjate lo que logré, mirá dónde llegué, fíjate cómo soy, lo que me dicen mis amigos, lo que me dicen las personas cercanas, todos me referencian de que yo no soy eso tóxico que me decían cuando era. Tengo que procesar esa información para que esa información no se instale. Tengo que dejar un tiempito abierto ese caño roto
para luego, cuando ya me aseguro que esté bien seco, ahí lo cierro. Pero ese cerrarlo es un proceso. Nosotros no somos muy amigos de los procesos, nos gustan las cosas rápido y ya, si es posible para ayer. Y en la salud mental, la inteligencia emocional, en esto del desarrollo de inteligencia emocional, se necesita tiempo y se basa en procesos, donde nunca se aseguran resultados finales. Porque cada persona va haciendo porque el cerebro de cada uno es de cada uno, va haciendo sus propias sintaxis y va haciendo de alguna manera esa sanación. Nosotros durante mucho tiempo hablábamos de los centros límbicos en el cerebro, pensando que era un lugar, una parte del cerebro que estaba delimitada y que eso significaba lo emocional y todos los seres humanos teníamos los centros límbicos iguales. Y no es así. Los centros límbicos son esas conexiones neuronales que están en distintos lugares del cerebro y que las conexiones son individuales, son particulares. Por eso nos resuena distintas ciertas cosas. Entonces a veces el sentirnos en soledad para algunos resuena con un eco, con una profundidad mucho mayor que para otros. Una situación de, un, entre comillas, fracaso en algún sentido de la vida resuena distinto, ¿no? Esto de John Maxwell que hemos referenciado también muchas veces en ese libro tan bello que tiene, que es a veces se gana, a veces se aprende. Nosotros entendemos que no hay fracaso, que hay un aprendizaje, pero tiene que haber aprendizaje, tiene que haber un procesamiento de la información para que no sea fracaso. Y muchas veces no puedo solo, necesito encontrar un interlocutor válido. Por eso en las cuestiones de salud siempre hay mediadores. Aparece el mediador, aparece el médico, aparece el psicólogo, aparece el psiquiatra, aparece el El coach, aparece terapeuta. el terapeuta, aparecen, ¿no? Pero Son los Carlos, mediadores. permíteme afianzar algo importantísimo que acabas de hablar y que es clave, porque estamos hablando de la salud mental, de que necesitamos un mediador que nos apoye y nos ayude y que no podemos solos y necesitamos también escuchar a cómo los otros nos están mirando para poder entendernos y poder rectificar, resignificar y cerrar este proceso. Aquí que es fundamental, algo que casi las personas no toman en cuenta, que los papás, mamás y el mismo ser adulto no tomen en cuenta, que que cada ser humano es único, irrepetible, maravilloso, que tiene aspectos integrados y solamente como el lobo, en la metáfora del lobo que tú pusiste, ¿a cuál de los lobos tú más das de comer, alimentas más? Es el que se va a robustecer y va a predominar en tu vida. Pero eso no significa que no tienes al otro lobo, que también está esperando nutrirse. Entonces, ¿cuál es la parte equilibrada que tú nutras a los dos lobos, a lo bueno y a lo malo, para encontrar un equilibrio? No existe bueno y malo, excepto cuando se desbordan las cosas. Por ejemplo, si yo tengo la energía de la rabia, de la agresividad en mí y la desbordo y me hace daño, ahí sí es malo. Pero esta energía vive en mí y me da el coraje de decir, alto, basta, no lo permito y pongo mis límites, estoy utilizando la misma energía de esa emoción, pero a favor mío. ¿A qué quiero llegar? Dijiste algo acerca de las sensibilidades emocionales. ¿Qué implican las sensibilidades emocionales? Que cada ser humano siente diferente. La intensidad de cada emoción en cada ser humano es diferente. Por eso que a nivel psicológico existe la sensibilidad, la alta sensibilidad, la hipersensibilidad emocional. ¿Qué sucede cuando en casa tenemos hijos que se exasperan pronto o lloran con mucha facilidad acerca de algo o algo los pone muy agresivos y todas sus emociones son desbordantes y exponenciales y no son comprendidos y son encima castigados? Aquí este ojo maravilloso de padre, de madre ante este tema es, si tu hijo reacciona diferente al otro, el otro reacciona bajito y el otro alto, es porque perciben las cosas de diferente manera y su forma de expresarlas es de diferente manera. Por tanto, no hay bueno ni malo.
Lo que tiene que encontrarse en cada ser humano es un equilibrio saludable que a la persona se le enseñe a expresar de manera adecuada sus emociones. ¿Y cómo es expresar de manera adecuada? Simplemente con esta hermosa comunicación, entendiendo qué es lo que siente, ayudándole al niño, al adolescente, qué sientes, que explore. Cuando te sentiste molesto, ¿qué sentiste? ¿Qué provocó el que estés molesto? Invitarlo a expresar en sí la emoción. Y aquí algo importante, el analfabetismo emocional. Somos analfabetos emocionalmente porque creemos que tristeza es tristeza, ira es ira, frustración es frustración. De ninguna manera, detrás de esa tristeza hubieron otro tipo de emociones, eventos que han estado provocando y al final predominó la pena, la tristeza, ¿sí? Pero detrás de una tristeza hay ira y frustración. Entonces, viene haciendo un cúmulo emocional que se va acumulando, valga la redundancia, y después desborda y nos hace daño. Gestión emocional es estar despiertos, en contacto con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos y cómo percibimos la vida con nuestros 5 sentidos, cómo lo interpretamos y cómo esto nos afecta y de qué manera podríamos interpretar a favor nuestro. Percatarnos de nuestras rumiaciones para reemplazarlas por cosas positivas que van a ayudar a construir en nuestras vidas. Adelante, por favor, querido Carlos. Sí, agregando a esto que decís tan pertinente, Laura, es que también se han hecho estudios comparativos con respecto a esto para buscar algunas constantes de intervención en inteligencia emocional y nos dimos cuenta de que había mayor vulnerabilidad, otro dato, la vulnerabilidad, ¿no? El darnos cuenta de la fragilidad, que no es un dato menor en esto de la salud mental, es decir, por todo esto que estamos diciendo. ¿Y qué consecuencias, qué conclusiones, perdón, sacaron? Primero que había menos vulnerabilidad en las mujeres, mayor vulnerabilidad en los varones, que la vulnerabilidad en cuanto a estas disrupciones, estos desequilibrios emocionales, este analfabetismo emocional, se daba más en varones y a mayor edad, ¿no? A medida que iba avanzando la edad, es decir, y nos dimos cuenta también en estos estudios comparativos de que era necesario empezar a trabajar en red, empezar a darnos cuenta de un enfoque interdisciplinario, no un enfoque particular, no un enfoque único. Eh, Nosotros en filosofía siempre hemos tenido claridad en esto de lo peligroso que es el pensamiento único, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? El único pensamiento, el único abordaje, la única mirada. Las cuestiones complejas necesitan muchas miradas, muchas intervenciones, muchas maneras y todas se complementan, no solamente que crean una sinergia y una tendencia a tratar de solucionar más todavía dan una herramienta más clara sobre los problemas, sino que también nos dan la posibilidad de retroalimentación entre los profesionales, de poder tener una lectura un poquito más profunda de las situaciones. Entonces, hemos ido también avanzando en los estudios comparativos en cuanto a los rasgos de personalidad, mirando algunos rasgos de personalidad, porque ustedes saben de que en realidad nosotros decimos que hay un temperamento y que se va, de alguna manera, que va marcando una cierta tendencia a reaccionar frente a determinados estímulos. Entonces, como vos decías de los hijos, hay algunos reaccionamos más irasciblemente, otros reaccionan más tranquilos, algunos tienen mayor capacidad de introspección, otros tienen mayor capacidad de extroversión, más capacidad de poner en palabras, más capacidad de decir, de expresar lo que pasa, lo que sienten. Otros son más para adentro, esto de a veces de esa rumia interna que cuesta tanto ponerla en palabras y bueno, para eso la ciencia tiene métodos, tiene herramientas para poder que aparezca, para poder proyectar lo que en palabra no sale. Es decir, eh, también nos hemos dado cuenta, como otro aspecto así que me parece que es importante para cuando hablamos de salud mental, y porque tiene una relación directa con la salud mental, también la cuestión del consumo de drogas, y nos damos cuenta también que en el mayor desarrollo
de inteligencia emocional hay mayor evitación del consumo. Pero fíjense, esto que hoy nos dice la ciencia, eh, no solamente con respecto a esto, sino también a mayor desarrollo de inteligencia emocional, mayor atención al mundo emocional, mayor salud física también, porque somos uno, no somos un cuerpo, una psiquis, un espíritu, somos una sola cosa, y la necesidad también de dotar de estrategias concretas, que es lo que estamos haciendo con este servicio maravilloso que vos haces a través de la organización, Laura, de dotar de herramientas concretas a los padres, a los educadores, para que tengan herramientas para poder trabajar en red. Pero fíjense que esto que decimos de la evitación del consumo en las drogas, o la evitación de la violencia, o la evitación de cuestiones más complejas en el ámbito de lo comportamental, nosotros antes del desarrollo, decía, de todos estos puntos científicos, ya nos dábamos cuenta de que un chico que estaba de alguna manera, que tenía conciencia de que era valioso, que tenía conciencia de que a pesar de que podía tener defectos y que podía tener limitaciones, su vida a los 15, 16, 17 años o más chico, tenía más futuro que pasado, y que era un poquito más que la suma de sus errores o la suma de las dificultades que había tenido en su historia personal, que las personas pueden transformar la realidad, no solamente esos grandes transformadores, esos líderes resonantes, como dice Goleman, que realmente cambian la situación, sino a través de las situaciones cotidianas, concretas, familiares, domésticas, de cómo una sonrisa puede ser la distancia realmente más cercana entre dos personas, cómo alivia tensiones, cómo alivia tensión el decir por favor, el decir gracias, el tener gestos de amabilidad, gestos de cortesía, que no pasan nunca de moda. Entonces, esas cosas que a veces nosotros en la escuela nos insistían tanto y que lamentablemente a veces los sistemas educativos, que responden a otras cuestiones muchas veces, y se alejan del eje de la persona humana, eh, no siguen insistiendo, o por lo menos no en todos los casos, en esas cuestiones básicas, ¿no? De decir, la cuestión de la mirada, del saludo, de la escucha, del respeto, cuestiones muy, muy simples. Y un chico que tiene toda esa estructura armada y que sabe que es valioso y que sabe que tiene futuro y que nosotros alimentamos los sueños no por palabra, no por consejo. Vos cuando seas grande, porque vas a ver y de esto vas a salir. Está bien, es un elemento, pero no hay más fuerza más poderosa en la potenciación de sueños, que es de ser personas inspiradoras, ser adultos inspiradores de sueños, pero porque transitamos sueños. Como hemos compartido alguna vez también, la adultez también es una etapa. Eso nos parece que las etapas de la vida son la infancia, la adolescencia, la juventud. La adultez también es una etapa, también hay que transitarla, también hay un duelo, también hay una crisis, también hay un cambio, también hay adulteces, hay juventudes, hay adolescencias, porque hablando de esto de la diversidad y la heterogeneidad que cada uno de los individuos tiene, también las etapas de la vida son heterogéneas. Entonces uno dice, claro, obvio, una persona que tiene esa estructura, cuando alguien se acerque y le quiera decir que la felicidad pasa por el consumo de tal sustancia, ya sabe que no es así. ¿Pero por qué? Porque lo vive, ¿no? Porque lo está viviendo, porque lo transitó, porque lo experienció. Entonces, nosotros somos todos vulnerables, somos todos frágiles. Los estados emocionales no los elegimos, no los elegimos. Pero sí lo que podemos hacer nosotros es ponernos en marcha para poner todas las herramientas en funcionamiento, buscar los interlocutores válidos de acuerdo a lo que yo estoy viviendo, que no necesariamente tiene que ser desde lo académico, ¿no? O desde lo profesional, que es un aspecto muy importante, sobre todo cuando hablamos de salud mental, pero en situaciones cotidianas, básicas, comunes, a veces son esas personas que quizás han tenido poco tránsito por lo académico, pero tienen una sabiduría de vida, una experiencia de vida, que cuando dicen
Cuando hablan, dicen, ¿no? A veces nosotros hablamos, no decimos. Entonces, la sabiduría de vida, ¿dónde está? En que el conocimiento que haya podido adquirir o la experiencia de vida que yo haya podido adquirir, como dicen los italianos, la vita vissuta, la vida vivida, cuando yo puedo poner en común eso y lo puedo transmitir, bueno, entonces ahí la alegría se comparte y uno encuentra sentido, ¿no? Y fíjense que las sociedades que son más sabias en este aspecto le dan un lugar especial, y los que realmente trabajan en salud mental le dan un lugar especial a los ancianos, a las personas mayores. Y ustedes van a ver las sociedades más enfermas, las sociedades con más disrupciones en lo que es la salud mental, los ancianos son descartables. El anciano, una vez que salió del ámbito productivo y empezó a transitar su ancianidad, no sirve para nada, no existe, Qué ¿no? bueno que lo Y empieza este tema de mencionas. la juventud eterna. Es muy importante que menciones a los ancianos porque hay mucho abandono acerca de estas personas que están atravesando este proceso y nosotros no estamos libres porque es un proceso de vida y vamos a llegar a él. Entonces es un llamado de conciencia de cuán responsable estás siendo con tus padres. Tú adulto, con tus padres, los estás escuchando, los estás cuidando, estás retribuyendo todo lo que te dieron anteriormente ellos para ti, porque te dieron su vida, te dieron su compañía, te formaron. Y esto tiene que ser retributivo, tiene que retroceder. ¿Por qué? Porque son etapas de la vida. Entiende bien que papá y mamá te dieron lo mejor que tuvieron y todo lo que tuvieron. Si no te dieron de alguna mejor manera o te lo dieron de manera errada, pues te dieron lo que tuvieron y te lo dieron con buena intención. Y ahí es el proceso de resignificación. Si papá y mamá se equivocaron, pues es que no sabían, pero te lo dieron y estuvieron para ti. Y con este entendimiento de adulto, tú resignificas y perdonas todas estas heridas emocionales provocadas anteriormente para poder reconstruir aquí y ahora una mirada diferente y no repetir esto es errado, este círculo vicioso, como yo lo suelo llamar, con tus propios hijos. Acá mencionaste algo muy importante, que la inteligencia emocional no solamente es que yo gestiono mis emociones, el hecho de gestionarlas hace de que tú puedas relacionarte de manera saludable y tener vínculos maravillosos, comunicación asertiva en todos tus ámbitos, desde la familia, trabajo y sociedad, lo que implica que también desarrolle en ti habilidades sociales, desarrolle en ti empatía, porque puedes entender al otro desde la experimentación en ti mismo. Desarrolla también tu autoestima, porque te valoras y te autovaloras y valoras el otro. Entonces, es un mundo muy grande, muy hermoso, en el que te protege tu cerebro y protege a las personas que están a tu alrededor. Y mencionaste también algo importante, la flexibilidad cognitiva, que implica que no ser rígido y ser cuadrado, tener una expansión de mirada y ser flexible a que entiendo este proceso, esta situación, este motivo, este problema, y lo puedo mirar desde diferentes ángulos, lo puedo solucionar desde diferentes ángulos, respetar las otras opiniones, las otras formas de ser sin juicio. No somos quienes para juzgar absolutamente a nadie. Es muy diferente estar de acuerdo o no con la conducta del otro, pero tocar su identidad para poner etiquetas, tú no puedes, tú no sirves, tú eres esto, no, es el daño más grande que podemos hacer y no es inteligente. Corregir una conducta, ponerle límites y no estar de acuerdo con la forma de proceder de los otros es responsabilidad de uno y queda en nosotros para construir en nosotros lo que sí queremos, porque es responsabilidad. Hablaste del consumo de drogas y el consumo de drogas regularmente se da en la época y en los tiempos de la adolescencia, porque el adolescente está atravesando un periodo ya muy caótico interno con toda la convulsión y manejos y acomodación mental, psicológico, hormonal, no sabe hacia dónde se dirige y lo que está dejando. Si es que antes tu papá y mamá eras lo mejor que tenía, pues ahora eres lo peor que tiene, porque ya su identidad se hace y su mirada de querer elegir
a sus amigos, de querer elegir su entorno, es fundamental. Sus vínculos sociales son fundamentales, porque nacieron a la familia, pero ellos no eligieron a la familia en la que nacieron. No te eligieron a ti, ni tú lo elegiste a él. Se dio, así es la familia, y se da por amor y se lleva con amor. Pero la adolescencia es un despertar y abrir los ojos a una conciencia más amplia, donde quieren elegir a sus amigos, elegir a sus pares, están con la experiencia amorosa, del gusto, de desarrollo sexual, de identidad. Acompañar este proceso es fundamental. Si el chico se aguanta todo, no es comprendido por casa, vive unos conflictos tremendos porque él mismo no entiende sus emociones. Ahora te mira y te sonríe y después te mira con cara de asco. Así son, es su proceso, pero si tú juzgas, lo dañas. Si tú lo comprendes, lo acompañas, va a estar saludable y no va a buscar drogas. Entonces, ¿por qué buscan drogas? Porque les duele tanto tu incomprensión, les duele tanto verse solos y que evitar el dolor. Las drogas lo que hacen es evitar que el chico sufra tanto y se distraiga. ¿Con qué? Con un producto químico que les nubla todas sus capacidades. Si hablamos de drogas, ¿qué hace la marihuana? Apaga las neuronas, los pone en una situación de relax, les crea la alucinación del tiempo, pero tanto se las apaga que hay un deterioro total cerebral a nivel cognitivo. ¿Qué hacen las otras drogas? La cocaína, heroína, tanta pulsación eléctrica levanta las neuronas, los pone muy... se descontactan de la realidad, pero hay tanta energía que ¡plop! Revienta como un foco, se quema y también el daño cognitivo. Entonces no esperemos a que nuestros hijos se dañen, acompañémoslos con amor en ese proceso. Y ahora la adicción ya no es drogadicto, es un estigma, es una enfermedad, se denomina conducta, trastorno de conducta adictiva y es una enfermedad. Si tu hijo está en este proceso, es importante la ayuda. Si tu hijo está en procesos de dificultades y enfermedades mentales, la ayuda, el aporte, la ayuda, la asistencia profesional. Saberse que no se está solo es importante. Hay muchos cuadros, si hablamos a nivel de salud mental, y buscar la ayuda profesional adecuada, saber que no estás solo, tener el acompañamiento adecuado, una terapia de pareja. Tenemos un programa hermoso de acompañamiento a las familias que tienen enfermos mentales en casa, está ahí precioso, que también con mucho amor. Hay otro programa que esto sí lo tengo que mencionar. Hablaste de que el hombre sufre más cuadros depresivos, se enferma más, es más vulnerable. El por qué, cómo, de qué. Hay un programa espectacular que se denomina Masculinidades Saludables, Desafíos de Hoy. Por otro maravilloso miembro de la Organización Mundial de la Familia, el doctor Ramón, que va a estar a vuestro servicio para que lo vean las veces que quieran. Adelante, por favor, querido Carlos. Sí, no quería terminar sin contarles una historia. Es la de una ostra marina. Marina era una auténtica ostra, no un caracol rastrero, sino un ser para vivir en lo profundo. Como todas las de su raza, había buscado una roca en el fondo para agarrarse firmemente de ella. Cuando lo consiguió, creyó haber encontrado su destino, claro que le permitiría vivir sin problemas su existencia de ostra. Viviría la vida tranquila, feliz, sin contratiempos. Pero Dios había puesto su mirada en Marina y la había elegido para que fuera especialmente valiosa. Un día colocó en Marina su granito de arena, literalmente un granito de arena. Fue durante una tormenta de profundidad, de esas que casi no provocan oleaje en la superficie, pero remueven el fondo de los océanos. Cuando el granito de arena cayó en la ostra, Marina se cerró violentamente, como lo hacía siempre que algo extraño le invadía. Este es el modo que usan las otras para alimentarse. Todo lo que entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Así el objeto extraño no es digerible. Si fuera así que no es digerible, lo expulsan. Pero Marina, por mucho que se esforzó, no pudo ni digerir ni expulsar ese granito de arena que se le iba hundiendo cada vez más profundamente en su carne.
El dolor le resultaba insoportable. Trataba de pensar en otras cosas, de olvidar el dolor, pero tampoco podía. Estaba siempre allí, ocupando un lugar de su existencia como si toda la vida de ella se hubiera transformado en ese dolor. Cualquiera hubiera pensado que el único camino que le quedaba a Marina era luchar desesperadamente contra el dolor, rodearlo con el pus de la amargura, vivir amargada, quejándose siempre, convirtiendo en un infierno su propia vida y la vida de los que estaban con ella. Pero las ostras tienen la extraordinaria cualidad de producir sustancias sólidas. Normalmente dedican esta cualidad a fabricarse un caparazón defensivo, rugoso por fuera y terso por dentro. Y Marina le dedicó a la fabricación de una perla. Poco a poco y con lo mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena de su dolor y a su alrededor comenzó a nuclear una hermosísima perla. Convirtió esta tarea en ilusión, en misión. Ya no le importaba el dolor porque era la fuente de su esperanza y de su sueño. Muchos años después de la muerte de Marina, bajaron unos buzos al fondo del mar. Cuando la sacaron a la superficie encontraron en ella la perla más hermosa que jamás habían visto. Al verla brillar con todos los colores del cielo y del mar, nadie dudó de lo valiosa que había sido la vida sufrida de Marina. A mí siempre me hizo pensar mucho esta historia, que es un monje, de la ostra marina, ¿no? Nosotros muchas veces, por todo lo que estamos diciendo con Laura, no podemos evitar que esos granitos de arena. Muchas veces nosotros mismos también los provocamos porque estamos con la boca abierta en el momento que no hay que hacerlo, o porque estamos en los lugares que no son los indicados, o porque tomamos decisiones que no son las mejores en ese momento, porque muchas veces no buscamos interlocutores válidos, muchas veces queremos solos, nos creemos en un momento de la vida de que se puede solo. Y bueno, y el dolor es una experiencia humana, es como el conflicto, dos personas que están juntas siempre hay conflicto, porque tenemos conflicto interno nosotros somos conflicto también. El crecimiento es un conflicto, el desarrollo es un conflicto, el conflicto es un hecho y los hechos no se discuten, el dolor es un hecho de la existencia. Entonces, el tema es qué hacemos con eso. Vuelvo a insistir a partir de este cuento también por todo lo que estamos diciendo y por lo que está diciendo Laura con respecto específicamente a las adicciones también, ¿no? Y así pensemos en adicciones no solamente en cuanto a las sustancias, sino otro tipo de adicciones de la vida adulta. A veces nosotros padecemos de la adicción del ego, ese ego tóxico que nos termina realmente siendo esa ostra cerrada envuelta en su propia amargura, envuelta en mirándose a sí mismo, ¿no? Es decir, como tener una ventana de oro que no nos permite ver afuera. Es oro, pero no nos permite ver afuera y nos genera tristeza. Entonces, el tema es que esa perla que se va generando, nosotros también a veces podemos hacer de que esa perla sea más grande, sea más brillante, sea más linda, no esperar que la ostra muera, no esperar que pase el tiempo. Hoy quizás ustedes están escuchando, cualquiera de las personas que nos están acompañando, como recién hacía esas invitaciones, Laura, fíjense, hay comunidades de profesionales, hay comunidades de personas que ponen su experticia, que ponen su conocimiento, la vida al servicio de otros. Y lo único que tiene que hacer uno es ponerse en contacto. No es demasiado. Es ponernos en contacto, es abrir las ventanas, abrir el corazón para que pero elegir ese interlocutor válido, no abrir el corazón a cualquier cosa. Uno a veces dice, bueno, pero yo no tengo tiempo de estos trayectos, no tengo tiempo de formarme en esto, no tengo tiempo de recurrir. Y a veces cuando uno mira el tiempo que le dedica a otras cuestiones, se da cuenta que el tiempo sí lo tiene, nada más que decide otras cosas, ¿no?
y quizás estamos frente a una pantalla o frente a alguna cuestión de distracción, que eso nos distrae, nos dispersa, la diversión, ¿no? que es interesante en su justa medida, pero también puede ser que nos venda una versión distinta de lo que nosotros somos y que nosotros vivamos otras vidas y no podamos hacer autoconciencia. Por eso en los momentos de silencio, los momentos de introspección, los momentos de mirarnos, como este momento, ¿no? Todo esto que nosotros decimos con Laura nos lo decimos nosotros. En esto de la inteligencia emocional, nadie está en en un estadio superior. Todos estamos en búsqueda, todos estamos en camino. Y lo que hacemos humildemente es compartir ese camino que venimos haciendo, y seguramente habrá muchos de los que nos acompañan hoy, que nos acompañan en otro momento, que compartirán este espacio, que vienen haciendo caminos quizás más profundos y también muy valiosos. Bueno, lo lindo es ponerlo en común. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, entonces, a pesar de que en el momento el dolor duele, aunque parece una obviedad, y a pesar que hay momentos en que uno no tiene espacio, cuando la emoción, nosotros hablamos de rapto amigdaliano o secuestro emocional. Cuando nosotros no trabajamos esta de la gestión de las emociones, la emoción nos lleva puesto todo. Y nos sucede como cuando siempre decimos cuando se corta la luz en casa, ¿no? Uno se tiene que acordar cómo eran las cosas cuando había luz, porque si no se lleva por delante todos los muebles. Entonces, cuando yo no tengo luz, tengo que buscar la luz esa. Y la busco en interlocutores válidos para que me iluminen, aunque sea una linternita chiquitita, pero que un fosforito, una lumbre, pero que me permita ver un poquito más. Ya después la luz va a venir, porque son procesos, y los procesos tienen nacimiento, tienen un crecimiento, un cierre, que da apertura a otro proceso, siempre estamos en proceso. No hay que asustarse con lo que nos sucede, no se asusten cuando yo digo, che, ¿qué pasa que no puedo salir de esta tristeza? ¿Qué pasa que no puedo salir de este enojo? Estoy enojado con la vida. Vieron que a veces hay personas que no están enojadas con las circunstancias, están enojadas con la vida. Entonces, ¿por qué no puedo? Bueno, a veces la respuesta yo solo no la tengo. Y entonces empecé, che, a ver, ¿qué ves vos? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo han hecho otras personas que vivieron lo mismo? Porque en esto somos muy distintos y muy iguales. Hay luchas que nos encuentran iguales. Y en esto también otra cuestión que me parece que es muy importante también en cuanto a la inteligencia emocional, a las emociones y la salud mental, es de que uno puede pelear todas las luchas, pero siempre tiene que pelearlas de a una. Uno puede ir a todas las batallas, pero una batalla a la vez. No somos tan poderosos. Entonces, hacer foco, trabajar. Salimos, vamos a otra. Siempre tenemos alguna. Hay que quedarse tranquilo que nos faltan. Esto de hacer foco es poner toda tu atención y concentración en un pequeño objetivo. Y es maravilloso esto que acabas de compartir. El ser humano siempre va a estar en un proceso de aprendizaje. La vida es un proceso, su desarrollo es un proceso. Y hasta el último día que nosotros dejemos de existir, vamos a tener este maravilloso proceso. Y este proceso es esta hermosa metáfora de la perla que vamos puliendo en nuestra vida con acciones pequeñitas, decisiones importantes a favor de nuestro. No es que vayamos de la noche a la mañana a hacer toda una transformación, no, es a partir de esta información que hemos compartido contigo, si te has percatado y te ha hecho foco, te ha movilizado toda esta información, entonces elige qué es lo primero que vas a hacer, qué decisión diferente vas a tomar para empezar este hermoso proceso, en el proceso de la construcción preciosa de la perla, para ya no cerrarte herméticamente, sino para cultivarte dentro de ti. Y por tanto, aplicar a la vida, ejercitarse, entrenar, se refiere a practicar. Es obviamente esto, practicar con estas pequeñas acciones. Ok, si antes me estoy dando cuenta que yo me exaspero y grito, es suficiente con darte cuenta.
porque eso te va a conllevar a estar más despierto. Entonces voy a bajar el tono. Sí me he dado cuenta que mi rumiación, mis conversaciones me desconectan del mundo y del aquí y ahora y están siendo tóxicas y me están, cómo las desato y cómo soluciono para aquí y ahora responsabilizarme de ello y hacer estos pequeños cambios. Simplemente se trata de un awareness, de un darme cuenta, de un despertar y hacer pequeñas acciones que te van a llevar a grandes transformaciones, porque la suma de esta pequeña acción va a sumar con la otra pequeña acción y con la otra y la otra, y se convierte en un todo progresivo, en un todo en proceso. Querido Carlos, te invito por favor a darles un mensaje de despedida a nuestra querida audiencia. Bueno, cómo no, Laura. Yo creo que nosotros tenemos que tomar conciencia de que la debilidad también enseña. ¿En qué sentido? De que nosotros cuando no podemos, también no solamente aprendemos nosotros, sino que aprenden los que nos ven, los que estamos los que están con nosotros, los que nos rodean, los otros significativos, ¿no? Muchas veces nosotros empeñamos la vida en otros que no son los significativos, pero los otros significativos, los más próximos, los que tienen que ver con tus afectos más importantes, los más primarios, aquellos que están más cercanos a tu corazón, también te ven y también te necesitan. Una vez, estando en una escuela, en una situación socioeconómica muy, muy vulnerable, en esa época no existían las proyecciones, entonces hacíamos con moldes unos letreros en la pared. Entonces nosotros éramos maestros y pintábamos ahí con los moldes, hacíamos letreros de bienvenida de los chicos al principio de año. Y había un chico que vivía en un lugar de emergente, y estaba en ese lugar, y yo entonces lo cuento porque no fue mérito mío, esos moldes de letras que no iba a usar más, se los doy para tirarlo, para que los tirara, porque ya no servían más, eran hechos con cartón de cajas. Cuando se lo doy, el chico me agradeció tanto que le diera a él esas letras, y después con sus palabras, a su manera, me dice, gracias Carlito, porque es la primera vez que alguien me da algo sin pedirme nada, ¿no? Eran cartones, pedazos de letras para tirar. Entonces a veces uno no sabe cuál es la mochila que viene cargando el otro. Nosotros no sabemos. Por más que compartamos mucho tiempo, por más que conversemos, por más que querramos con toda el alma, uno no sabe qué batalla está librando el otro. Entonces hay que ser muy respetuoso, muy, digamos, muy suave en las intervenciones. A veces nosotros le decimos cosas a nuestros hijos que si nosotros se nos dijeran a nosotros, nos impactarían muchísimo. Y quizás el objetivo de lo que queremos hacer es otra cosa. A veces lo que queremos es que ordenen la pieza, la habitación. Y en vez de decir ordenar la habitación, decimos un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con ordenar la habitación y que hieren. Entonces, cuidar mucho las palabras, cuidar mucho la mirada, ser muy delicados, muy sensibles en eso, porque eso que nosotros vamos a hacer hacia afuera también vuelve. Y entonces vamos a empezar a ser un poquito más delicados y más sensibles entre nosotros, con nosotros mismos, y a partir de ahí nos vamos a empezar a cuidar un poquito más. Todas las existencias, cada una de las vidas vale todas las vidas. Cada vida vale todas las vidas. Entonces, cada uno de nosotros es valioso. Si nosotros hoy, después de este momento que hemos compartido con Laura, con ustedes se van con esta conciencia clara de decir, yo soy una persona valiosa y me voy a ocupar en mí, porque en la medida que yo sea la mejor versión de lo que yo puedo ser, no mejor o peor que nadie, sino la mejor versión de lo que yo puedo ser, van a ser más felices, voy a ser feliz yo hoy, pero también van a ser más felices los que me rodean. Yo creo que valió este momento compartido. Muchísimas gracias, querido Carlos. Realmente es así, nuestros hijos aprenden por emulación, por el ejemplo que nosotros les damos. Y
Mucho cuidado, como dice nuestro querido Carlos, con la palabra. La palabra tiene poder, la palabra puede crear, la palabra puede destruir. Y una sola palabra puede dañar y una sola palabra puede construir y ser la semilla de muchas cosas hermosas. Somos personas únicas, maravillosas, integradas, pero tenemos diferentes aspectos que cuando dañamos uno afectará a los siguientes. Somos seres psicológicos, biológicos, emocionales, sociales, relacionales y trascendentales. La trascendencia es fundamental para guiar un sentido de vida que esté bajo una luz hermosa que es el amor, el perdón, la compasión, la comprensión, la fe, la esperanza. Y este entendimiento de trascendencia está iluminado por un Padre amado que es muy superior y es la base de la fe y de la esperanza en el ser humano. Yo tengo mucha fe, esperanza en el ser humano y mucha pasión por aperturar conciencias y mucha pasión por entregar lo que tengo. Será hasta una próxima oportunidad. Muy agradecida a vuestro tiempo y aperturarme vuestro corazón. Adiós.